Bienvenidas y bienvenidos a Vivir y Vencerás, un podcast de análisis político y cultural con conciencia de clase y perspectiva de género, o que al menos lo intenta, desde el desierto más al norte del sur. Bueno, pues el tema con el que vamos a empezar este programa es el de la pandemia del coronavirus, el cual ya tiene empezó desde diciembre en China y acá en Occidente, por decirlo así, ya tendrá cerca de un mes. Y la pregunta que vamos a vamos a ensayar, vamos a tratar de responder a la manera de lo posible y con toda la falta de información que hay, es la siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo se está manejando la pandemia o toda esta situación primeramente, desde la sociedad, desde el gobierno y finalmente desde la iniciativa privada? Y lo que quizá no nos demos cuenta es que son tres vías que están funcionando en paralelo, aunque pues idealmente deberían de estar jugando por la misma vía, ¿no? En todo caso, vamos a ensayar esto. ¿Qué dices de esta situación? Bueno, pues gracias por el espacio. Creo que es un ejercicio necesario para todos, horizontalmente, estar reflexionando sobre este tema. Como lo comentábamos antes, vale aclarar que no vamos a entrar a temas en cuanto al tratamiento epidemiológico del tema, porque no somos competentes al respecto, pero sí a sus dimensiones, digamos, políticas y en la medida de nuestras posibilidades económicas, ¿no? Todo con la idea de abrir un espacio de reflexión del cual puedan participar más personas. No es casualidad empezar a abordarlo en ese orden: sociedad, gobiernos e iniciativa privada. Empezamos por la sociedad porque en otras situaciones, no solo de contingencia, sino también de desastre, la sociedad ha tenido una forma de autocomponerse, de organizarse, no solo espontánea, sino también más efectiva y con una reacción más rápida que la de los gobiernos, ¿no? Así lo vivimos en México en el temblor del 85, también en el temblor del 2017, y en esta ocasión me parece que tenemos una situación muy similar. Mientras el presidente de México reducía o invitaba a seguir saliendo y a abrazarse, y inclusive da el ejemplo de esa relajación, ¿no?, de las medidas con sus giras y sus salidas cada fin de semana, pues la sociedad empezó a tomar medidas en un espectro más o menos amplio de acción, desde los que se lanzaron a las compras de pánico, a los que han estado muy atentos a cómo se desarrolla a nivel internacional la pandemia, las medidas que han tomado otros gobiernos, cuáles son las recomendaciones de las personas expertas. Y rápidamente circularon en redes sociales recomendaciones, memes, videos, tanto de manufactura local como provenientes de otros lugares del mundo. Entonces, esto nos habla de cómo la sociedad de la información en la época de las tecnologías de la comunicación pueden tener esta reacción más ágil. Como te digo, es dentro de un amplio espectro. La sociedad no se caracteriza por ser homogénea, mucho menos en México, y por lo tanto podemos ver desde lugares en donde se siguen estrictamente las medidas de cuarentena hasta los barrios populares en donde la necesidad material hace que siga la dinámica cotidiana a pesar del riesgo que esto representa. Y aquí es donde pues empieza a tocar el elemento económico, que ya podremos ir profundizando más adelante. Ya hablamos un poco de la reacción del gobierno mexicano, muy escéptica o, digamos, menospreciando la escala de la situación en un principio, y actualmente comunicando, tratando de mantener el control de la comunicación diariamente con la conferencia que por las tardes da el subsecretario de Salud, que ha tomado un protagonismo importante, y varios analistas han señalado pues lo valioso que es que poco a poco se haya ido desmarcando de esta influencia casi estrangulante, ¿no?, que tiene el presidente sobre todo su gabinete.
siempre en el centro, siempre tomando la palabra, siempre en el protagonismo, y este subsecretario ha ido adquiriendo una voz cada vez más característica, ¿no? Desde su posición como epidemiólogo y otros miembros del equipo del Gabinete de Salud que no tengo tan presente. Pero sin duda son los que están marcando la línea en cuanto a las medidas generales, las fases por las que está atravesando esta epidemia y los lineamientos generales. Ahora, estos lineamientos buscan reducir la curva estadística de infección y frente a esta necesidad de aislarnos lo más posible, mantenernos en casa, pues aparece primero Ricardo Salinas Pliego y después la Coparmex a hacer algunas declaraciones en el sentido de que México no puede detenerse y que invitan a toda la clase trabajadora a continuar. Inclusive todo lo que es el consorcio de Salinas Pliego, el grupo Electra, continúa con sus actividades laborales en un acto de profundo desprecio, ¿no?, a la vida de los trabajadores de ese consorcio y un tanto más está haciendo la Coparmex siguiendo esta misma línea discursiva. Algo similar pudimos ver en Estados Unidos, donde la clase empresarial también dijo que es preferible sacrificar vidas a sacrificar el sistema económico. Y aquí es donde estamos entrando a un punto de quiebre, yo creo, ¿no? La pandemia que estamos viviendo es un acontecimiento histórico que no se conoce. Es el primer evento estrictamente global que ha vivido la humanidad. Creo que solamente se podría comparar con tal vez la detonación de Chernobyl, que llegaron a tener dimensión global, pero esta tiene una dimensión global que se está dejando sentir de manera muy inmediata. Como real time, ¿no? Real time y sin grandes capacidades de reacción por parte de los estados y con un gran desconcierto por parte de las bolsas y las economías, ¿no? Porque aquí es donde se comprueba algo que muchas veces hemos señalado, pero se niega. El origen de la riqueza es el trabajo humano. No hay otra fuente de la riqueza que el trabajo humano. Si los humanos no podemos trabajar, la riqueza no se genera y no circula. Olvidémonos del flujo de caja, del flujo monetario. La moneda simplemente es una mercancía más entre un mar de mercancías, es la mercancía con valor intercambiable. Es el trabajo humano lo que genera riqueza, es el ser humano lo que está en el centro de la economía y la economía es el conjunto de actividades que ocurren para satisfacer las necesidades humanas. Si no tenemos claro eso, pues vamos a hacer barbaridades como estas declaraciones de la cúpula empresarial. Por supuesto, el sistema capitalista está en una crisis, pero como decíamos antes, ha estado en crisis N cantidad de veces y no soy optimista de que esta sea la estocada mortal al sistema capitalista. Al contrario, creo que es una gran herida que va a provocar que la bestia se defienda patas arriba y esto se traduce en la muerte de miles de personas, Oye, Julio, millones tal vez. a pesar de lo que dices y que estoy de acuerdo especialmente pues con lo último, ¿no? Que sí es un punto de inflexión, también comparo a México con otros países fuera de los asiáticos. Pareciera que no nos ha ido tan mal. O sea, comparado con Italia, comparado con España especialmente, inclusive con Inglaterra. Y justo ahora platicaba con un vecino de la casa de mis jefes y decía que tenía un amigo de la infancia en Holanda y que en Holanda los estaban obligando a salir a trabajar. Pero me parece, a pesar o sea, de todo, igual acá en México pareciera que al menos comparado con los gringos, con los vecinos, tenemos más información. De entrada, los antecedentes no son buenos. Estamos en un gobierno que ha centralizado la información y lo hemos visto en este primer año de gobierno. No solamente centraliza la información, sino que tiene un relato y una interpretación de la realidad paralelo a la que vivimos el promedio de la gente. En eso no es muy distinto a la Foxilandia de Fox y a otras imaginerías de los gobernantes en turno, ¿no? También comparando las estadísticas que se perciben en la frontera que compartimos con Estados Unidos, que actualmente, según la información que conocemos, es el país numéricamente más golpeado por el coronavirus. Es
contraintuitivo, o sea, no tiene sentido que en San Diego haya hace 3 días más de 200 infectados y Tijuana solamente se contara por decenas, ¿no? Mucho menos cuando entremos a las situaciones de precariedad estructural que tiene México frente a otros países. Me sorprende que en Holanda estén sacando a la gente para trabajar. Holanda es una de las cunas del El capitalismo, capitalismo. pero sin duda el sistema de salud de Holanda y los derechos laborales de sus trabajadores, pues tendrán algunos elementos más sólidos que los que contamos acá en México, ¿no? Eso es parte de lo que me preocupa. Me refiero a que inclusive en ese terrible escenario en que los estén obligando a asistir a sus trabajos, pues esos trabajadores tendrán en caso de contagio mejores atenciones que las que va a tener el trabajador promedio en México. Todo si consideramos el alto grado de autoempleo o informalidad del trabajador mexicano. Por lo tanto, hay decenas de miles de trabajadores que no tienen servicios de seguridad social y además esto nos embiste en un momento en el cual el sistema de salud estaba reestructurándose de manera bastante lenta y al parecer torpe. Como sabes, se formó este Instituto de Salud y Bienestar que nadie sabe exactamente cómo va a operar y que está todavía instalándose, o sea, no está plenamente en funcionamiento cuando nos llega esta crisis. Mi percepción es muy reservada, ¿no? Acerca de la calidad de la información con la que contamos. Realmente soy muy cauteloso, ¿no? De tomarla como 100% real. Lo que también se ha venido comentando es que digamos, una cosa es el coronavirus y su efecto real sobre la población, es decir, tiene una tasa promedio, ¿no? de mortalidad de alrededor del 4%, 5%, que le pega más duro a personas mayores, aunque la mayor parte de las muertes han sido de jóvenes. Y sin embargo, al mismo tiempo hay otras enfermedades como la tuberculosis, la neumonía, que matan más. Y sin embargo, sobre esas enfermedades no habíamos chistado tanto. O sea, la gran mediatización que se tiene con esta enfermedad es que básicamente, pues dos cosas, ¿no? Bueno, tres. Una, era desconocida y se está ante algo desconocido y por ende impresiona, básicamente la incertidumbre. Por otro lado, o sea, le está sucediendo a una clase social, la clase media, ¿no? y pudiente, que normalmente considera a ese tipo de enfermedades, es decir, a las enfermedades como las que dije, ¿no? Como la tuberculosis, como enfermedades de pobres, ¿no? Entonces, como son, quienes se mueren son los pobres, no nos importa tanto. Pero claro, ahora como los que se están muriendo son parte también de la clase media, entonces todo el mundo el pánico. Y además, el otro factor sería que está sucediendo precisamente en los países donde se supone que esas cosas ya no deberían de pasar o no deberían de pasar. Digamos, qué tan macabra, qué tan potencialmente peligrosa es o peligroso es el virus por el virus en sí, contrastado con sus posibles consecuencias en un sistema donde parte de lo que está ocasionando es que se detengan ciertas o las líneas de producción, el tráfico aéreo, aunque claro, yo sostendría que no es algo que inicia el virus, pero que sí lo potencia y digamos, es un disparador. Más revuelto y muy picado porque es muy difícil tener una idea clara, ¿no? En todas estas cosas que tú dices. A ver, por un lado, la lucha de clases existe y aquí se confirma una vez más. Posiblemente arribó el virus a países como el nuestro precisamente de personas que tienen la capacidad de moverse en avión o cuyos trabajos requieren esa movilidad en avión. Entonces, pues sí, llegó a estas tierras de esa forma, por personas que son de clase media, media alta o alta, y a quienes más va a impactar es a los que históricamente han estado más vulnerables, que tienen menos capacidad de resistir, ¿no? A periodos largos de desempleo, los que tienen menos acceso a servicios de salud de calidad. Esto es algo evidente y si quisiéramos ver una ventana hacia el futuro, pues habría que asomarnos a Guayaquil en Ecuador. Y están ocurriendo escenas dantescas de abandono de cuerpos en las calles,
incineración de cuerpos en las calles a plena luz del día, a plena vista de todos. Entonces, ojalá no lleguemos a ese punto, nadie desea, y ojalá Ecuador salga rápidamente de esa situación, pero es una muestra de esto. Y efectivamente, en países como el nuestro, en la región que se ha vuelto la más violenta del mundo, Latinoamérica, esto viene a llover sobre mojado, porque no solamente es el coronavirus actual, sino que ya había un brote en el Caribe de dengue, y en Ciudad de México hay un brote activo de viruela. Entonces tenemos un conjunto de pestes cuya combinación no sabemos qué efecto va a tener en la población, pero sin duda va a ser la población más vulnerable. Estamos hablando, sí, de las personas mayores de edad, pero también las que tienen condiciones de salud inmunodepresivas, todas las personas infectadas con VIH o enfermedades crónico-degenerativas, y pues también los niños, ¿no? Los más pequeños. Obviamente a todos nosotros nos están preocupando nuestros huevos o personas mayores, en fin, y por dónde seguirle, ¿no? O sea, te digo, es un mar muy revuelto. A todas estas condiciones que son biológicas, que hasta ahorita hemos hablado solo de las biológicas, habría que hablar de las condiciones estructurales, las condiciones de hacinamiento y precariedad habitacional en la que viven una gran cantidad de la población, van a provocar no solamente exposición a estas afecciones médicas, sino también aumento, y ya se está viendo, aumento en los ataques de la violencia intrafamiliar, ataques a menores, a mujeres, ¿no? Violencia doméstica de todo tipo, ciertas medidas que están haciendo inoperantes algunas áreas del Estado. Por ejemplo, los juzgados no están trabajando, los tribunales no están trabajando. Entonces, ¿qué pasa con los delitos en los que se actualmente? O sea, ¿a dónde va el ciudadano que sufra algún delito? Desde el más sencillo hasta los más graves y de más alto impacto. ¿Con quién va? Si de por sí ya la impartición de justicia no operaba en México, ahora con los juzgados cerrados, o sea, esto es un caldo de barbarie. O sea, perdón que lo diga así, pero sí es alarmante la situación en la que nos encontramos, en la que un gobierno débil, un Estado débil como el mexicano, un Estado intervenido, infiltrado por el crimen organizado en muchos niveles, débil financieramente, sin capacidad de reacción a eventos internacionales. Esa es una característica del gobierno actual. Obrador es un animal político que se mueve muy bien en su hábitat doméstico, pero que es muy ineficiente en todo lo que tiene que ver con asuntos internacionales. Eso ya era evidente antes, y ahora que tenemos una crisis de esta dimensión global, es todavía más evidente. Entonces, la situación no es nada halagadora, pero volvemos al punto del que partimos. En toda esta situación de desfalco del Estado o incompetencia del Estado y de adversidad económica, la única alternativa es la organización popular. Y como lo han dicho los compas zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, como nos lo han mostrado con su ejemplo, y más vale que quienes no los conozcamos empecemos a conocer ese ejemplo de autonomía y de organización popular, cada quien desde su lugar, con sus maneras, con sus formas, es necesario organizarnos con las personas que están al lado. Primero, aprovechemos mientras nos duren los medios tecnológicos para comunicarnos, como ahorita. Tú estás en Mexicali y yo me encuentro en Ensenada. No sabemos cuánto tiempo va a funcionar el Internet. Ojalá no deje de funcionar en toda la contingencia. Las líneas de comunicación, todas estas hay que utilizarlas para irnos organizando, ¿no? Y tenemos que empezar a proyectarnos en brigadas de personas que podamos resistir al virus. La mayoría vamos a poder sobrevivir al virus aún enfermando. Entonces, tenemos que empezar a organizar brigadas de personas que tengan una salud más o menos robusta para, primero, pensar en planes de contingencia, qué hacer en situaciones de que alguien se nos ponga grave, cómo proceder. Tenemos que pensar en cómo reaccionar frente a la violencia de distintos tipos, las violencias cotidianas, que son las más lacerantes, pero también las violencias criminales, los robos, los asaltos, la depredación, la rapiña que se puede empezar a experimentar, y también cómo defendernos frente a los consorcios que amenazan con el desempleo, cómo nos vamos a defender también de los arrendadores que quieran expulsar a la gente de sus hogares por no poder pagar el mes de renta, cómo nos vamos a defender de la hambruna cuando las líneas de abastecimiento empiecen a ser insuficientes.
Digo, estoy planteando casos extremos, pero tenemos que empezar a considerar esos extremos para tomar medidas a tiempo. Tú mismo comentabas hace rato que la izquierda viene diciendo que el capitalismo está agonizando desde hace mucho y uno pudiera imaginar, claro, tendría que ser uno muy optimista y muy ingenuo también, en que esto se puede salvar con una acción similar a la del 2008, es decir, sería muy ingenuo pensar que la deuda salvaría a México en particular, porque básicamente todo el mundo está en una situación de desaceleración, pues de crisis, como la forma en que yo imagino que pudieran intentar los bancos, ¿no? Y el sistema todavía seguir sería llenar al mundo de deuda o los bancos centrales de Estados Unidos especialmente imprimir un chorro de billetes. Si ya estamos endeudados y no podíamos salir, esto sería apretar básicamente la soga al cuello si se decidiera o si se intentara que todo siguiera igual. Por otro lado, hay estados de sitio, ¿no? Estados de excepción ya en España, en Francia, diferentes tipos de medidas, inclusive aquí en Baja Mexicali. California. Sí, exacto. O sea, en Mexicali hay retenes, ya han comunicado que tienen al menos la palmada en la espalda por parte del ayuntamiento y por parte del gobierno del estado, la Guardia Nacional aquí en Baja California. ¿Cuáles son las posibilidades? Una posibilidad en que se desarrolle esto hacia un lugar más autoritario y cómo pudiera ser una especie de camino hacia el lado contrario, es decir, se pueda salir de esta sin caer en la deuda. Uf, estás muy filoso con las preguntas, Carlos. No, bueno, A ver, échamelo del autoritarismo, o sea, que ese ya te lo has imaginado más seguramente. no lo sé, mira, creo que me he imaginado más la parte económica. Pues sí, Ok. los que tienen la máquina de hacer billetes, que son los gringos, van a ponerse a hacer billetes. Pero eso va a contribuir, en todo caso, a la desdolarización. Va a haber tanto billete verde en flujo que se va a empezar a depreciar. Y tal vez China pueda aprovecharlo para posicionar el petroyuan, pero esas son especulaciones de macroeconomía, de esas economías del norte que pueden todavía apoyarse en endeudar más a las economías del sur, que es el mecanismo que van a buscar. Ya se está viendo en Europa cuando Holanda y Alemania niegan a España y a Italia la posibilidad de bonos europeos. Está diciendo, somos comunidad, pero cada quien se va a rascar en esta situación sus propias llagas. Y algo no parecido, sino todavía peor va a ocurrir en este hemisferio, donde los Estados Unidos nos consideran desde siempre patio trasero, su zona de influencia inmediata, y pues ya se vio, hay movimientos militares en las costas de Venezuela en estos momentos de parte de Estados Unidos en el pleno shock, ¿no? La doctrina del shock está operando en este momento y nos la van a aplicar de alguna forma a nosotros. Habría que esperar por dónde viene el trancazo, pero el trancazo nos lo van a dar y tal vez venga más de uno. Entonces, por eso es que creo que una forma, y repito, es ir construyendo organización orientada hacia la autonomía para irnos desmarcando de este sistema económico, ir siendo cada vez menos dependientes no solo de las monedas, sino también del sistema financiero. No ser dependientes del crédito, no ser dependientes de una cuenta de banco, no ser dependientes del papel moneda. Obviamente esto es algo que es fácil de decir, pero costará décadas en realizarse y va a tener que ser una lucha de ir ganando centímetro a centímetro, ¿no? En una dinámica distinta de economía, que dejen de ser globales y empiecen a ser locales, cada vez más locales, satisfaciendo necesidades básicas, renunciando al acceso a muchos productos suntuarios. Sí, ha sido muy divertido poder tener una dieta más variada que la de los faraones egipcios. Ha sido muy chido poder ir a un lugar y comprar salmón, los que se pudieron dar ese lujo caviar, no sé, cosas Viajar. de todo el mundo, ¿no? Ahora vamos a viajar pues sobre nuestras piernitas y sobre nuestras bicicletas y también así podemos recorrer continentes enteros, pero pagando la cuota de esfuerzo que eso representa, ¿no? Ok, Es decir, modificar radicalmente nuestras formas de consumo. existen, ¿no?, un puño de familias, de apellidos
que van a, si por algo se caracterizan es precisamente por no ceder nada. Tenemos que empezar a dejar de imaginar y tenemos que empezar a, lo que te decía de manera muy general, se aterriza precisamente ese ganar centímetro a centímetro al sistema actual para instalar una diversidad de sistemas nuevos. También pasa por empezar a ganarles terreno a ellos, y lo digo literalmente, o sea, por ejemplo, que Morelos vuelva a ser el cerealero de México, destruir esas casas de verano, destruir esas piscinas y dejar que vuelvan a recibir el sol toda esa tierra fértil que está debajo de ellas y que la fértil tierra de Morelos tenga la capacidad de alimentar a una buena parte de México, ¿no? Necesitamos recuperar la soberanía alimentaria como una de nuestras prioridades. Y si eso representa expropiar y si eso representa derrumbar cosas que el día de hoy existen, pues hay que hacerlo. Y lo va a hacer la fuerza del hambre. Eso es lo peor. O sea, hemos tenido que llegar o tendríamos que llegar a una situación límite para que la gente se atreva a hacer lo inimaginable, lo que ni siquiera en nuestros mayores sueños hemos hecho, ni en sus peores pesadillas. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos que empezar a desobedecer al gobierno y desobedecer al sistema financiero, renegar de las deudas, desconocerlas. No podemos seguir admitiendo deudas que no solamente son históricas, sino también históricamente injustas. El norte tiene que dejar de cobrar al sur todo lo que ya se cobró por adelantado. El norte se enriqueció con los minerales y el trabajo del sur y todavía le cobra intereses a estas alturas. Esto es imposible. Si antes decíamos que el norte tenía que liquidar la deuda externa para dejar de recibir migrantes, el día de hoy hasta podemos empezar a ver el escenario contrario. Ya se dio el caso de que en ciertas regiones de nuestra frontera norte, algunos mexicanos han tratado de impedir que los gringos entren. Estamos en un escenario completamente de cabeza. Pero en este mundo patas arriba, tal vez ponerlo de cabeza es parte de la solución. Por eso es que algunos intelectuales desde sus cumbres intelectuales ven al coronavirus como una oportunidad de reestructuración global. Hay mucho sufrimiento de por medio, ¿no? Hay muchas personas que van a pasarla muy mal o que vamos a pasarla muy mal en el proceso. Y es una oportunidad que habría que aprovechar conscientemente, porque puede ser que si no la aprovechamos conscientemente, tenemos una dirección de nuestras acciones, esto pase y simplemente se reacomode el mismo sistema y hasta le beneficia al sistema capitalista, disminuyendo un poco la presión demográfica que ya empezaba a hacer. Entonces, definitivamente estamos en un punto de inflexión histórico. Eso no cabe duda, no cabe duda. Esta otra como perspectiva de tenerle fe o no al ser humano, ¿no? Si el ser humano va a poder salir de esta, si estamos hechos para destruirnos o no, que es una pregunta que en realidad es irrelevante, ya que el futuro no está escrito. Que si va a sobrevivir el ser humano o no, que si uno le va a tener fe o no, va a depender o de lo que hagamos o de lo que no hagamos. O sea, que esto está en el aire, la moneda, ¿no? David Harvey está diciendo que pudiera ser el virus anticapitalista precisamente por como reacciones, diferentes reacciones que está poniendo, ¿no? Deteniendo la globalización tal y como la estábamos viviendo y bueno, podemos navegar esa ola hacia algo que nos permita entrar en una armonía, no total, ¿no? Pero digamos con una relación mucho más armónica con el mundo. En Wuhan, ¿no? La provincia donde se inició todo esto, precisamente porque detuvieron toda la producción, la contaminación bajó de manera increíble y a pesar de que se murieron X cantidad de personas debido al coronavirus, al mismo tiempo, digamos, lograron no morirse o sobrevivir más personas todavía en la situación normal, entre comillas, hubieran muerto por complicaciones de respiratorias relacionadas con la contaminación. Bueno, la expresión de es un virus anticapitalista es peligrosa. El virus no tiene agencia, no podemos delegarle la agencia humana a un organismo ahí que ni a ser vivo llega. Más bien, es un fenómeno natural destructivo, destructivo del mundo humano. El mundo no es el planeta, el
El mundo es la construcción, la adecuación humana del planeta. Eso es el mundo. El mundo puede acabar, pero el planeta continuará como ente natural. Entonces, mucho cuidado con delegarle la responsabilidad de actuar al virus. El virus está allí, nos da un contexto que podemos utilizar o no. Y la capacidad de utilizarlo depende de la claridad de objetivos que tengamos. Frente a lo que dices, recuerdo lo que dice un político español, tocayo mío, Julio Anguita, siempre programa, programa, programa. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Dónde posamos la mirada y nuestras prioridades? Ahí es en primer lugar lo que tenemos que hacer. Y yo propondría nuevamente que no hay que imaginarnos nada en este momento. Lo que tenemos que hacer es quitarnos la soberbia del mundo occidental blancuzco, ¿no? Blanqueado, y empezar a reconocer que hay una sabiduría del sur global, una sabiduría de los pueblos originarios que desde hace años nos están diciendo la lucha es por la vida. La primera prioridad que tenemos que tener es la vida. Y ellos han construido una forma de hacer política, una forma de relacionarse con el mundo, una forma de construir autonomía, una forma de satisfacer sus necesidades vitales y secundarias radicalmente distinta a la que conocemos. Necesitamos voltear a ver ese ejemplo, reflejarnos en ese espejo, identificarnos y tener la humildad de decir, ustedes saben algo que nosotros desconocemos y podemos aprender de eso. Y nos están mostrando un camino que podemos seguir. No tenemos que inventar en este momento el hilo negro. Tenemos que seguir ejemplos, ejemplos de lucha y escuchar las palabras de quienes han sido tomados por locos o seniles, como don Pepe Mújica, que ya nos venía advirtiendo quién controla a quién. ¿El mercado al hombre o el hombre al mercado? ¿Quién es creación de quién? ¿Quién se sacrificará por quién? Y ya nos venía diciendo, estamos enfrentando un horizonte histórico con herramientas anacrónicas, que seguimos instalados en la lógica del Estado-nación cuando los debates y los conflictos y las problemáticas son globales el día de hoy. Lo decía Pepe Mújica en una cumbre por ahí del año 2007, estamos hablando de más de una década atrás, y el día de hoy lo estamos viendo. Entonces, la izquierda debe dejar de imaginar, debe dejar de colocarse en palabras altísimas, es más, debe dejar de existir y modificar el eje del debate político. Ya no es de izquierdas y derechas, es de abajo hacia arriba. Somos los de abajo y vamos por los de arriba. Eso es parte del cambio radical de mentalidad que tenemos que tener. Todos tenemos que hacer de nuestra parte, cada quien desde sus trincheras, pero con una convicción de colaboración con el vecino, de solidaridad, de hermandad, de fraternidad, de sororidad y desde el reconocimiento de que hay un amplio espectro de luchas. Hay quienes luchan por la ecología, hay quienes luchan por el género y el combate a la violencia de género, hay quienes luchamos por el combate a la violencia en sus diversas formas, sobre todo criminales, hay quienes luchan por una economía más equitativa, hay quienes luchan por ciudades más incluyentes, hay quienes luchan por el derecho de los pueblos originarios, hay quienes luchan por la reivindicación del campo y su rescate. Bueno, pues todas estas luchas tenemos que conocernos como hermanas y armar amplios frentes comunes que pues rescaten a lo que resta de humanidad. A la humanidad se la va a cargar su exceso, precisamente la explosión demográfica, y somos tantos seres humanos que el día de hoy una gota genera ondas en este estanque de humanidad tremendamente mortal. El hacinamiento, la concentración poblacional son las condiciones perfectas para que este virus se propague y tenga efectos devastadores. Y como ya lo dijimos en esta conversación, no es solamente este virus, sino la conjunción con otros. Este pensamiento mágico que lleva a movimientos como los antivacunas está buscando este brote nuevo de sarampión en la Ciudad de México. Entonces, este tipo de cosas tenemos que todos concientizarnos. Hay una gran cantidad de problemáticas que atender y estamos contra el reloj para atender. Nos va la vida en ello. Cómo formar estas nuevas comunidades, al menos cómo sembrar la semilla, ¿no? De ellas en las ciudades en especial, que es donde esta idea del individuo egoísta está más avanzada
y por ende es más difícil de destruir o de convertir a una colectividad, o también este nihilismo, y especialmente en la red social, ¿no? O sea, me recuerda a la escena del Día de la Independencia cuando están en Los Ángeles en una fiesta o dándole la bienvenida a la nave y que están ahí como el nihilismo ¿no? Como todo se va a acabar y bueno, no importa. Pues eso, te propongo que sigamos esto y pues a ver qué sigue. Solo dos recomendaciones rapidísimas. Dale. Bueno, primero una reflexión sobre esto que dices. Yo hago votos y esperaría que pues estos que opten por el individualismo y el egoísmo sean los primeros en desechados por la selección natural. Creo que la fortaleza en este momento está en la comunidad, está en formar redes de respaldo, está en la colaboración y quienes opten por la depredación, por podrán acaparar unos cuantos rollos de papel y latas al principio, pero al poco tiempo el reflujo se los va a llevar la chingada. Eso es una convicción que tengo. Y en segundo lugar, pues invito a la audiencia a meterse a YouTube, al canal de Alianza por la Regeneración Urbana. Tienen un conversatorio que realizaron ayer titulado Ciudad y Salud Pública, ¿qué nos enseña el COVID-19 de nuestras ciudades? Ahí pusieron los puntos sobre las IES, sobre muchos elementos importantes que son de primera reflexión acerca de la situación actual. Muy recomendable, es un conversatorio que dura hora y media aproximadamente. Y bueno, pues mantenernos atentos a estos intentos de hacernos llegar información por parte de expertos que están analizando la realidad en tiempo real.